¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La investigación sobre el origen de los fondos de la campaña del movimiento Alianza País en el gobierno anterior sostiene que en 2013 se habrían recibido en aportaciones 11.6 millones de dólares. Dicho trabajo pone como donante a varias empresas contratistas del Estado vinculadas con actos de corrupción, empezando por Odebrecht. Empezamos con el tema Arroz Verde. El aparente mecanismo de corrupción para financiar la campaña electoral de Correa y su movimiento político en el Ecuador podría llegar a vincular al propio expresidente Correa. Estamos hablando de 11 millones y medio entregados en dinero en efectivo y en cruce de facturas. En el caso peruano, por bastante menos, Ollanta y su señora fueron a parar a la cárcel. Lo mismo está pasando con Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y otros. Los cuadernos de la corrupción que involucran a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, los aportes de campaña de Lula da Silva en Brasil y de varios expresidentes peruanos son similares a los descubiertos en el Ecuador, dice este penalista, por lo que cree que se viene una reformulación de cargos y más vinculaciones. Esta banda, este grupo, no está dirigido por los que recibían las coimas, sino por quienes estaban arriba de los que recibían las coimas. En específico, los señores Correa y Glass. Recordemos que tanto la señora Pamela Martínez como la señora de Terán eran asistentes asesores del señor Correa. Al tratarse de supuestos aportes a la campaña electoral de Alianza País entre 2013 y 2016, debe responder también el Consejo Nacional Electoral, dice Ollarte. Usted tiene una ley electoral que establece quiénes pueden realizar aportes en campaña. Personas naturales. Y las personas naturales residentes en Ecuador y ecuatorianas. Segundo, no pueden realizar aportes quienes son contratistas del Estado. Ni tampoco quienes lo vayan a hacer. ¿Qué pasó con el Consejo Electoral? ¿Qué pasa con el cruce de cuentas? Es que aquí no solamente se trata de la Fiscalía, se trata de todo lo que se ha hecho. Y sugiere que la Contraloría ya debería estar investigando el tema para generar un informe con responsabilidad penal, que sigue siendo un requisito ineludible para formular cargos por el delito de peculado, aunque para García en este tema no habría fondos públicos. Podría incurrir en dos tipos penales: testaferrismo, al prestarse para actuar ellos con sus nombres y sus cuentas, y por otro lado, lavado de activos al utilizar mecanismos financieros para poder disfrazar estas operaciones irregulares. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Como les comentábamos, esta investigación sobre los orígenes de los fondos de campaña del movimiento Alianza País en el gobierno anterior sostiene que en 2013 se habían recibido en aportaciones 11.6 millones de dólares. Dicho trabajo pone como donantes a varias empresas contratistas del Estado vinculadas con actos de corrupción, empezando por Odebrecht. Norberto Odebrecht, SK Engineering, Telconet, Grupo Azul y Sinohidro. Son algunos de los nombres de las empresas que aparecen en no pocas investigaciones sobre presuntos actos de corrupción ligados a jugosos contratos en el gobierno anterior. Hoy estas compañías reaparecen todas juntas en una lista de empresas que habrían engordado las arcas de Alianza País con miras a las elecciones seccionales de 2014. Usaron códigos para pasar desapercibidos. Al informe de ingresos y egresos lo denominaron receta de arroz verde 502. De los 11,6 millones de dólares que según la investigación del portal 1000 Hojas llegaron a manos de Alianza País, 320.000 se utilizaron en la campaña de la hoy asambleísta Viviana Bonilla, quien buscaba llegar a la alcaldía de Guayaquil en 2014. 100.000 dólares se habrían entregado a un exfuncionario del Ministerio de Coordinación de la Política y 220.000 dólares al ex asambleísta Cristian Viteri, quien entonces era jefe de campaña. Lo entrevistamos vía Skype, pues asegura que por estudio se encuentra en Argentina. Para mí era imposible conocer los orígenes de los fondos porque esto se correspondía exclusivamente a los responsables económicos, tanto de la nacional como de la provincial. Estaba la secretaria de Alianza País, que era la señora Betty Tola. En Guayaquil estaba la secretaria provincial, que era la señora María Los Ángeles Duarte. Viteri asegura que se creó una cuenta en el Banco de Fomento para la campaña y que esa cuenta recibió 260.000 dólares cuyo origen dice desconocer. Muestra, sin embargo, que todos los gastos tienen su debida factura y niega haber recibido otros 160.000 dólares de Pamela Martínez, hoy detenida. A mí no me ha entregado ni un solo centavo y eso tendrá que probarse dentro del proceso. Yo estoy presto para colaborar.
Contactamos vía mensaje a la exdirectora provincial de Alianza País, María de los Ángeles Duarte, quien aclara que se encuentra en Guayaquil y aseguró: todo lo que ingresó a la dirección provincial por parte de la Nacional para campaña fue justificado. Yo no manejé fondos. La campaña de Viviana Bonilla se manejó desde la Nacional. Excluyeron a la dirección provincial del Guayas. Viviana Bonilla también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, asegurando que los gastos de su campaña fueron debidamente reportados al Consejo Nacional Electoral. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, es otro de los mencionados en la investigación. El exfuncionario habría recibido $265,000 como honorarios. Intentamos contactarlo, pero hasta el cierre de esta edición no hemos obtenido respuesta alguna. Su oficina en Guayaquil fue allanada este fin de semana. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Movimientos financieros personales y el estilo de vida que llevaba la ex jueza constitucional Pamela Martínez también llamaron la atención de las autoridades. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero determinó que posee 5 vehículos y varios bienes inmuebles. Su movimiento migratorio también es abundante. Si bien lo declarado en el Servicio de Rentas Internas coincide con sus ingresos, primero como asesora presidencial de Rafael Correa entre el 2010 y 2015, y luego como jueza de la Corte Constitucional, en la práctica Pamela Martínez llevaba un estilo de vida que llamó la atención de las autoridades. Desde julio del 2018, un informe de la Unidad de Análisis Financiero consta en la Fiscalía. Sus ingresos totales sumaron $399,753, compuestos en su mayoría por ingresos del Ministerio de Economía, pero también hay depósitos en efectivo por $59,744, mientras que sus egresos alcanzaron los $40,835. A nombre de Pamela Martínez constan también 2 bienes inmuebles en Quito y otras propiedades en Guayaquil que no estarían a su nombre. La UAFE también le adjudica la propiedad de 5 vehículos, además de transferencias en paraísos fiscales. El movimiento migratorio de Pamela Martínez también llama la atención. Entre el 2008 y el 2019, realizó 122 viajes a países como India, Holanda, China, Colombia, Francia, Lituania, Cuba, Argentina, Chile, Jamaica, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Suiza, Bolivia, República Dominicana, entre muchos otros más. Dentro de las investigaciones también se menciona a su esposo, Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados, con quien Martínez condujo un programa en TC Televisión. Es de justicia. Según 4 informes de Contraloría, este programa se realizó sin la firma de un contrato entre la productora y el medio incautado y generó pérdidas por $218,946. Jimmy Salazar es presidente del Colegio de Abogados desde hace 7 años. Su última declaración al Servicio de Rentas Internas fue de $3,863. Salazar en las últimas elecciones fue candidato a la prefectura del Guayas, apadrinado por el partido político que él mismo fundó. La central del movimiento en Guayaquil permanece cerrada y ya no están los vehículos 4x4 en los que solía hacer los recorridos. También se investiga la relación de su esposo con Nexo Global, una compañía de asesoría jurídica que tenía como principales clientes a varios proveedores del Estado, entre ellos Odebrecht. Si bien la empresa consta a nombre de otras personas, se ha pagado la seguridad social de Jimmy Salazar y también de varios familiares de Pamela Martínez. Salazar, a través de un comunicado, se refirió a la detención de su esposa y dijo que se pretende amedrentar e intimidar con fraudulentos procesos que buscan utilizar a personas inocentes en un proceso de persecución instaurado contra determinados actores políticos del pasado. Por la mañana nosotros logramos comunicarnos con Jimmy Salazar vía telefónica. Nos aseguró que se encontraba en una diligencia y que luego podría coordinar una entrevista con nosotros, pero nunca más contestó. Dayana Monroy, 24 horas. En la Asamblea Nacional se hacen eco del caso Arroz Verde y dicen que se debe realizar una investigación en el Legislativo. Ya analizan presentar una denuncia ante el Consejo de la Administración Legislativa. En el Legislativo ya piensan acciones políticas frente al caso Arroz Verde, este nuevo escándalo de corrupción en el que presumiblemente la organización Alianza País habría recibido aportes millonarios para campaña. En la Asamblea consideran que se debe investigar, pues este informe señala a la primera vicepresidenta del Legislativo. Cada día denunciando casos y más casos de corrupción. Esto ya parece un rosario interminable, razón por la que la justicia por su lado tiene que responder ante el pueblo ecuatoriano y la Asamblea por otro lado.
ya sea conformar una comisión o enviar el caso a la Comisión de Fiscalización para que pueda realizar una investigación que pueda complementar los esfuerzos que está ya realizando la justicia. Para crear una comisión se necesita de una denuncia juramentada ante el CAL y esto al parecer es algo que analizará el bloque oficialista. Estaremos realizando una reunión de bancada el día de mañana y ahí veremos la posibilidad de ser necesario hacer la investigación y la presentación de la denuncia. De lo contrario, ponernos de acuerdo con las diversas bancadas para poder hacer la presentación. La propuesta de esta investigación se da a una semana del cambio de autoridades en el legislativo y esto podría tener un costo político para el movimiento Alianza País, según este legislador. Si es que se ha demostrado con esto algo que se decía a voces, que estas empresas, como ellos mismos las llamaron, corruptas y corruptoras, empresas encargadas de grandes contratos del Estado, eran los financistas de Alianza País. Es evidente que nosotros no podemos respaldar a una organización política para la presidencia de la Asamblea cuando esa organización política ha sido financiada por la corrupción, pues. Desde creó este martes en la sesión de pleno se planteará un proyecto de resolución sobre este caso que tiene a 2 exfuncionarias del gobierno anterior con prisión preventiva. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Hoy iniciará el acuerdo nacional que impulsa el gobierno del presidente Lenín Moreno. De los diálogos que lideraba el vicepresidente de la República, pasa este nuevo momento para encontrar consensos. A esta hora tomamos contacto con María Gracia Costa desde el Parque Bicentenario de Quito para conocer los detalles. Gracia, te escuchamos. Muy buena tarde. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy a las 15 horas aquí en el Parque Bicentenario iniciará el Acuerdo Nacional Ecuador 2030, un espacio multisectorial con el que el gobierno nacional aspira a llegar a consensos en 7 grandes temas en los que dialogará con representantes gremiales de sectores de la sociedad civil y también políticos. Le contamos más detalles en el siguiente informe. Son el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quienes impulsan el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 para discutir 7 temas que preocupan a la población. Hoy arranca el Acuerdo Nacional, hemos venido trabajando en él por encargo del presidente de la República y si hoy a las 3 de la tarde vamos a tener el evento de lanzamiento en donde la ciudadanía conocerá a mayor detalle cómo va a funcionar esta iniciativa. Las mesas para el acuerdo se instalarán en base a las temáticas: educación, seguridad social, competitividad, empleo e innovación. En estas mesas se abordará también la situación laboral y del IES. Además, mesas de democracia y reforma institucional, sostenibilidad y cambio climático, seguridad ciudadana y no violencia. Y finalmente, prevención de adicciones. En esas mesas vamos a tener los temas que yo creo que la ciudadanía necesita desarrollar para tener una hoja de ruta. En lo que respecta a comercio, la generación de empleo. Cuando hablamos de generación de empleo, también hablamos de competitividad para el sector privado ecuatoriano, reactivación de ciertos sectores como el de la construcción, así como también tenemos que trabajar conjuntamente en evaluar nuevos planes de contratación, una reforma al Código Laboral. También el presidente llamó a todos a participar a través de un mensaje en cadena de radio y televisión este domingo. Independientemente de su postura política o ideológica, a ser parte del gran acuerdo nacional. Vamos a identificar juntos qué acciones deben ser inmediatas. La cronología de este acuerdo inicia, según la Secretaría de Comunicación, el 24 de mayo de 2017, cuando comienza el diálogo nacional. El 29 de junio el gobierno declara como política pública los espacios de participación. En diciembre del 2018 se encarga el seguimiento del diálogo nacional al vicepresidente Otto Sonnenholzner y este 6 de mayo el gobierno pasa al Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Será el primer mandatario, Lenín Moreno, quien dará a conocer los detalles y la metodología de la instalación de estas mesas para el acuerdo que aspiran a que ponga sobre la mesa cómo será el mapa a recorrer en lo político para los próximos años. Nosotros estaremos aquí listos para el inicio del acuerdo y tendremos los detalles para nuestra próxima emisión a las 20 horas. Ahora siguen ustedes con más en Estudios. Una buena tarde. Igual para ti, Gracia, una muy buena tarde. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se mostró partidario de que las Fuerzas Armadas podrían ayudar en seguridad ciudadana en casos específicos, pero no de manera permanente. Que en determinados momentos pueden entrar a apoyar a la Policía Nacional para el combate, cuando se necesite. Pero no puede ser que participe en temas como de seguridad ciudadana porque está desnaturalizándola. Y estamos cumpliendo en todo lo que se nos pide. Ya estamos en aduanas. Vamos a estar en minería ilegal, vamos a estar apoyando a la policía en diversas tareas que requieren, como por ejemplo las cárceles, que es un grave problema. Todas esas tareas vamos a apoyarlas, con decisión, con firmeza, pero no sustituyendo ni asumiendo misiones de otras instituciones.
Vamos a cambiar de ámbito informativo para contarles que con la basura oceánica arrastrada por las corrientes marinas, la belleza de Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, peligra y poco a poco va cambiando. Ecuador continental, entre otros países del mundo, aportan a la contaminación con plásticos que al degradarse se convierten en material nocivo. Sus aguas cristalinas, su particular vegetación y la diversidad de su fauna atraen a turistas de diferentes rincones del mundo. Bien, re linda. Bonita, muy bonita. Pero de a poco ese paisaje paradisiaco va cambiando. Galápagos se está ahogando con la basura oceánica. Ahora el panorama está compuesto por basura plástica que no solo ensucia su belleza, sino que está matando sus especies. Un pedazo de plástico que pudo haber estado en el tracto digestivo, que es esta parte de aquí. La basura llega con las corrientes marinas desde diferentes lugares del planeta. Botellas chinas. Incluido, por supuesto, nuestro continente y país. Es una pequeña muestra de botellas provenientes del Perú, de Ecuador, asiáticas. Los plásticos al contacto con el agua salada, el calor del sol y el tiempo se degradan, formando los mortales microplásticos, materiales altamente nocivos. Que luego empiezan a contaminar a todas las especies marinas, al banco natural de proteína de la humanidad que son los peces. Los envenenan y los matan. Junto con autoridades, voluntarios y custodios del Parque Nacional Galápagos, nos trasladamos a Punta Rocafuerte de Santa Cruz. Allí vimos con tristeza y desesperación cómo la basura llega cada día más. A que ustedes, la comunidad, vea y palpe la contaminación por plástico que nos llega por las corrientes a las Galápagos. Apocalíptico, no hay otra palabra para expresar esto. En el interior de la isla Santa Cruz, en el hábitat de las tortugas que no son visitadas por turistas, encontramos la contaminación provocada por desaprensivos ciudadanos que en esta encañada han hecho un basurero. Cuando no llueve, esto se llena de tortugas a comer la basura que botan de diferentes partes. Colectivos defensores de la naturaleza, la Fundación Científica Charles Darwin en conjunto le están diciendo no al plástico. Están trabajando en ferias y mingas de concienciación y limpieza. Se prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso. El auxilio al patrimonio natural de la humanidad debe ser un reto global. Desde Galápagos, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas.